Hola, mi nombre es Javier Zurliza, soy director para América Latina de International Crisis Group y hace 13 años me tocó en suerte ser el secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Perú. Y lo que ustedes tienen aquí es uno de los resultados del trabajo de esa Comisión de la Verdad, Yuyanapac, que en quechua significa para recordar. Durante el trabajo de la Comisión de la Verdad, un grupo de curadores tuvo la iniciativa de llamar a todos los reporteros gráficos que habían cubierto el conflicto, a los fotógrafos particulares, recurrir a los archivos de imágenes de muchas instituciones y les pidieron que nos dieran su material. Y empezamos a reproducir ese material en un proceso muy participativo, muy interesante, en donde los propios reporteros gráficos revivían lo que habían tomado como imágenes hacía muchos años. El resultado, 70.000 imágenes en un banco de datos, de los cuales 144 fueron escogidas para esta muestra, cuya original está en el Museo de la Nación en Lima. Esta obviamente es una selección que vamos a ver. Por un minuto les voy a contar algunas cosas del conflicto armado en el Perú y del trabajo de la Comisión de la Verdad. El conflicto armado en el Perú empieza claramente en 1980, cuando un grupo llamado Sendero Luminoso empieza una lucha armada y lo hizo anunciándolo con unos signos muy extraños. Colgó unos perros en los postes de la ciudad de Lima con el letrero Muerte a Deng Xiaoping. Luego de muchos años se logró entender que era un mensaje referido a que la caída de Mao Zedong en China era una traición a la revolución, según ellos. Y luego de eso, cuando al principio el Estado no le dio mucha importancia al surgimiento de Sendero, sin embargo, este se empezó a apropiar de muchas comunidades campesinas, aprovechando la falta de presencia del Estado, aprovechando la pobreza y atacando muy fuertemente algunas localidades. Esta foto corresponde al ataque a un municipio, el municipio de Vilcashuamán, en 1982. Y aquí ven ustedes un campesino recogiendo la foto del presidente de la República de ese entonces, Fernando Belaúnde Terry. La violencia se apoderó del país, se extendió por muchos lugares y el ejército y la policía, lamentablemente, en lugar de responder con el Estado de Derecho y con la democracia, respondió con una violencia igual o peor, haciendo ignorando los derechos humanos, deteniendo a los campesinos, sospechando que todos ellos o la mayoría eran llamados terroristas. Y empezaron las matanzas, empezaron las muertes. Se estima en 70.000 los muertos producidos en el conflicto armado en el Perú, de los cuales más o menos la mitad o más ocurrieron en un periodo muy corto, entre 1982 y 1985. Gigantescas masacres con fosas comunes que eran dejadas a la luz del día para mostrar los cadáveres como escarmiento a las comunidades que no colaboraban o con Sendero Luminoso o con el MRTA. Esta es una masacre tremenda en Pucayacu, en donde 69 personas fueron asesinadas y los cadáveres eran dejados para que todos los vieran. Poco después, a Sendero Luminoso se le suma otro grupo más pequeño, llamado el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que actúa entre 1988 y el año 2000, un grupo que tuvo una actividad militar mucho menor, pero que hizo práctica del secuestro de manera reiterada. Los muertos y las víctimas fueron numerosísimos, militares, personas que eran consideradas enemigas de Sendero Luminoso, autoridades locales, y frente a eso el Estado respondía con detenciones arbitrarias, acusaciones de terrorismo contra comunidades enteras. La violencia en el Perú estuvo muy fuertemente vinculada a la ideología de Sendero Luminoso. Era una ideología muy fundamentalista que tenía un líder casi mítico, espiritual, religioso, que era el presidente Gonzalo, Abimael Guzmán Reynoso, un profesor universitario de Ayacucho, al que se le consideraba el líder no solamente de la revolución peruana, sino de la revolución mundial. La sociedad civil empezó a reaccionar contra la violencia. Grandes marchas a fines de los 80 con partidos políticos, ONGs, iglesias, empezaron a decirle no al terrorismo y también sí a la paz. En el Perú hubo un deslinde muy pronto, muy temprano, de la izquierda legal y del movimiento social respecto a la violencia, viniera de donde viniera. En 1990 es elegido Alberto Fujimori como presidente y Alberto Fujimori implementa una ofensiva militar, una ofensiva muy grande y una militarización del país, tomando control, por ejemplo aquí, de un barrio marginal en Lima, militarizándolo totalmente, o por ejemplo, armando a los campesinos
y pidiéndoles que sean comités de autodefensa. Ustedes ven aquí cómo los campesinos están con unas armas de palo y un helicóptero militar sobrevolando la zona. Los comités de autodefensa se enfrentaron a Sendero Luminoso, eso fue una época también muy sangrienta, muy dura, y el fenómeno adicional que también lo vive Colombia y que lo vivió el Perú fue el desplazamiento forzado de comunidades enteras, en este caso el pueblo Ashaninka, en la selva central del Perú. El 35% del pueblo Ashaninka murió, no solamente por actos de violencia, sino principalmente por enfermedades, por hambre, por desnutrición, porque el pueblo indígena fue destruido totalmente, tanto por Sendero Luminoso como por la reacción del ejército. La violencia durante Fujimori tuvo un signo principalmente terrorista y se concentró en Lima. Las bombas, los coches bomba y los atentados llegaron a Lima con una gran cantidad de víctimas, lo que provocó también una reacción militar y militarizada. Se estableció un fuero militar que juzgaba a civiles, se restringieron los derechos humanos y finalmente en abril de 92 Fujimori disolvió el Congreso en lo que se llama el autogolpe para gobernar por decreto y con ayuda de los militares militarizó aún más la sociedad. El terrorismo continuó con grandes atentados como a estaciones de combustible o en el distrito de Miraflores de clase alta, un edificio entero fue volado por Sendero Luminoso con una gran cantidad de víctimas y eso exacerbó, agudizó el odio y el rencor de muchos peruanos hasta que en septiembre del 92 en una operación policial fue detenido Abimael Guzmán. Pocos días después este líder mítico, líder invisible de Sendero Luminoso es presentado en una jaula en la isla de San Lorenzo desde donde lanza una arenga, pero era claro que para ese momento ya Sendero Luminoso estaba derrotado, militarmente y políticamente también. 6 meses después de esta escena, Abimael Guzmán negocia un acuerdo de paz con Alberto Fujimori y con su asesor Vladimiro Montesinos, acuerdo que se mantuvo secreto durante 8 años hasta que la Comisión de la Verdad lo descubrió. En ese acuerdo se había prometido a Abimael Guzmán una serie de concesiones que nunca se cumplieron a cambio de información que el propio Abimael Guzmán y los líderes de Sendero Luminoso proporcionaron y que generó la captura masiva de mandos medios de Sendero y la desarticulación práctica del movimiento. Un aspecto, una secuela de nuestro conflicto fue una gran cantidad de gente en prisión, acusada injustamente por el delito de terrorismo, más de 6.000 personas presas en las cárceles. Para eso se estableció un programa humanitario encabezado por un personaje que ya murió, el padre Hubert Lancia, que lo ven aquí rodeado de presas, prisioneras acusadas de Sendero Luminoso en la cárcel de mujeres. Él logró que el gobierno indultara a más de la mitad de los presos que habían sido injustamente detenidos. La violencia se va atenuando. En el año 2000, Fujimori renuncia, huye al Japón ante escándalos de corrupción y se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que funcionó durante 2 años investigando todo lo que ustedes han visto aquí y mucho más. La Comisión de la Verdad concluyó que la responsabilidad de la violencia era muy concreta, era de Sendero Luminoso y de sus mandos, era del ejército, pero también era de los políticos, que habían abdicado de sus funciones, habían delegado a la Fuerza Armada el control de la situación. También era de la prensa, que había obviado la cobertura debida y a veces había sido cómplice con la impunidad. También era de la Iglesia, que en algunos lugares no había cumplido su misión pastoral de cuidar a este pueblo que sufría tanto, a esta nación que quedó tan devastada. El Perú se ha recuperado, el Perú ha superado esa etapa, todavía hay algunos brotes de Sendero Luminoso muy pequeños, sin embargo esa negra noche pasó. Y un elemento fundamental en la transición peruana fue el trabajo de la Comisión de la Verdad, exhibiendo lo que pasó no con el fin de provocar escalofríos o escandalizar, sino de mover la conciencia de una población que había sido tremendamente indiferente a la tragedia de estas 70.000 personas. El 75% de las víctimas mortales de este conflicto tenían el quechua como lengua materna y en el Perú solamente el 15% tiene el quechua como lengua materna. La violencia no fue indiscriminada, la violencia se concentró en el pobre, se concentró en el marginado, se concentró en el indígena, en las mujeres, en los niños reclutados, en los desplazados que llegaron a poco más de 600.000. Creemos entonces que la lección peruana, obviamente todavía incompleta, todavía llena de errores, insuficiente,
puede ser útil para cuando Colombia piense en establecer su propio proceso de comisión de la verdad.